Perfecto. Pues bienvenidos, hermanos. Recuerdo que lo que estamos estudiando el día de hoy es material de nuestro hermano amado Tim Sommerlin, y pues les queremos anunciar que él está enfermo, tiene una necesidad, ¿verdad? De oración. Así es que te pido que ores por él porque está delicado, que puedas tú tenerlo en tus oraciones. Él se llama Tim Sommerlin y él nos dio todo este material que estamos analizando acerca de la consejería bíblica. Es un hermano fiel a Dios, muy capaz, ¿verdad? Pero ahora pues tiene esta necesidad y bueno, está pues delicado de salud. Vamos a orar por nuestro tiempo y también por nuestro hermano Tim. Por favor, cierra tus ojos y acompáñame a orar. Querido Dios, Padre, venimos ante tu trono, Dios, humillados, Padre, solicitando tu ayuda, tu dirección, Señor. Padre, ninguno, Dios, de nosotros es digno de tu presencia, pero Padre, te rogamos que tú hoy, en esta noche, Señor, nos ayudes a entender tu palabra, a ser mejores discípulos de Jesús, a capacitarnos, Dios, y entender que la consejería, el discipulado, es importante para ti y para la iglesia. Ayúdanos a ser mejores consejeros, prepara nuestro corazón, ayuda a Dios a que las cosas, las situaciones estén en paz para que nosotros podamos enfocarnos. Pero también, Dios, queremos rogarte por nuestro hermano Tim Sommerlin, que está delicado de salud, que tú, mi Dios, envíes tus ángeles, que tu Padre le ayudes, Dios, en su mente, en sus emociones, en todas sus áreas, Dios, para que él pueda recuperarse y sea un milagro, Dios, porque tú eres el Dios de los milagros. Confiamos en ti, Señor. Ayuda a nuestro hermano Tim y agradecemos que tú lo has inspirado. Es un hermano fiel. Conocemos, Dios, te rogamos por su vida. Gracias por Cristo, quédate al control de todo y en el nombre de Jesús te damos la bienvenida. Amén. Muy bien, mis hermanos. Pues bueno, estoy muy emocionado porque esta clase de verdad es muy buena, muy buena. El material es muy bueno, es de primera y pues es algo que nuestro hermano Tim nos compartió, ¿verdad? Y bueno, mira, vamos a empezar con una pregunta esta noche. Una pregunta que quiero que analices. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación estresante donde descubres que tus emociones te llevan a actuar de una manera que no querías actuar? ¿Te ha pasado eso? Imaginemos un escenario hipotético, ¿verdad? En la mañana tú te despiertas, ¿verdad? Y como está en la foto de en medio, ahí te metes a bañar, pero oh, sorpresa, se acaba el agua y tú todo enjabonado. Pero tienes que irte a trabajar y ya se te está haciendo tarde. En ese momento preciso hay emociones. Después, te vas por agua, haces lo que sea, te apuras, sales corriendo y de repente agarras tu coche o el metro y te encuentras un montón de tráfico. Híjole, ¿no? Te pones así como está el del hombre del volante, ¿no? Pues estresado porque ya vas tarde, te quedaste sin agua, etc. Y de repente, por si no fuera poco, llegas a tu trabajo y tienes un montón de cosas que hacer. Perdón, Tienes, Ernesto, por la interrupción. A ver si sí. puedes poner tu cámara en Spotlight, por favor, para que la veamos todos. Sí, gracias, Arturo. Ahí montamos. Ya lo hice chiquito, acá estamos. Destacar para todos. Ahí, ¿verdad? ¿Ya? Sí, gracias. Muchas gracias, Arturo. Gracias. Bueno, entonces, quedamos que estabas ahí en el empleo, llegas y tienes muchísimo trabajo, pues ¿cómo te pones, no? La realidad es que son momentos estresantes y podemos estar como esta mujer así, pues con los pelos, ¿verdad? Agarrándose y dices, híjole, es que es demasiada presión la que tenemos. Ahora, piensa en esto. Cuando estás así estresado, puedes llegar a tu casa y hacer o reaccionar como la imagen que está a tu derecha. Te puedes desquitar con tus hijos, con tu esposa, con tu novio, con el vecino, ¿verdad? Porque tienes una carga emocional muy fuerte previa al hecho en donde estás con tu familia, ¿cierto? Todos nosotros nos hemos enfrentado con escenarios así. Pareciera que la Ciudad de México es un lugar en donde está diseñado para estresarnos, ¿cierto o no? Hay mucho estrés, mucho ruido, mucho todo. Entonces, mis hermanos, esto es algo serio. Cuando explotamos, ¿verdad? Puede ser por una evidente falta de dominio propio o
en nuestro día de hoy es un nivel de inteligencia emocional bajo. ¿Por qué? Porque canalizamos las emociones y explotamos. Cuando tenemos una carga emocional muy fuerte, podemos explotar y eso puede reflejar como una falta de dominio propio o un nivel de inteligencia emocional bajo. ¿Ok? Hasta aquí estamos claros. Es algo cotidiano que nos puede estar pasando. Sin embargo, ¿por qué la inteligencia emocional es tan importante en la consejería? ¿Por qué lo que te acabo de explicar es relevante para nuestra consejería como discípulos que discipulan a otros discípulos? ¿Por qué? Bueno, porque las emociones son como estos lentes que están en tu pantalla. Cuando estamos enojados, nos ponemos los lentes del enojo. Cuando estamos tristes, nos ponemos los lentes de la tristeza. Cuando podemos estar decepcionados, podemos traer los lentes de la decepción. Ahora, imagínate que en la noche, aquel escenario difícil, en vez de ser tus hijos, tengas un tiempo de consejería. Que después de una semana caótica en donde tuviste que correr a alguien o tuviste malas noticias, tengas que tener un tiempo de consejería, pues lo que puede ocurrir es que lleves tus emociones a la consejería. Podemos llevar nuestras emociones, nuestras actitudes, nuestros sentimientos al tiempo de la consejería. Y eso puede ser muy malo para la relación entre discípulos, ¿verdad? No solo entre discípulos, sino entre familia, entre amigos, entre todo lo que, pues con toda la gente que tenemos contacto. Entonces, esto es muy relevante, hermanos, porque pasa que tenemos una carga emocional fuerte, pero también tenemos responsabilidades con Dios de discipular, de aconsejar, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, mis hermanos, vamos a ver el modelo de cómo Jesús, ¿verdad? Cómo Cristo era el experto en el manejo de las emociones. Podemos aprender de Cristo esta noche para el tiempo de consejería, poder tener un dominio propio o una inteligencia emocional adecuada y podamos dar pues un buen servicio a nuestro Dios, porque la consejería pues es un deseo, es un mandato de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, hoy es importante la inteligencia emocional, claro que sí. Pero bueno, ¿qué significa la inteligencia emocional? Vamos por partes, ¿no? Vámonos por partes. ¿Qué significa la inteligencia emocional? Bueno, aquí tienes un libro, ¿verdad? Una referencia si tú quieres investigar más, se llama Inteligencia Emocional 2.0. Y fíjate que la inteligencia emocional es la habilidad de estar consciente y manejar positivamente las emociones en un ambiente social que construye empatía y conexión. Es decir, que la inteligencia emocional es una habilidad que se puede aprender, ¿verdad? De dominar las emociones cuando estamos en la convivencia, ¿cierto? Ahora, este término, hermanos, usualmente se utiliza en los negocios, ¿verdad? Pero podemos tomar, si entendemos el principio, podemos aplicarlo a nuestro tiempo de consejería o a nuestra vida espiritual. Mira, hay una investigación que se hizo y salió que las personas que tienen un mejor manejo de las emociones pueden tener más éxito en los negocios. Si una persona es empresaria, es negociante y tiene un buen manejo de sus emociones, tiene mayor probabilidad de ser exitoso en los negocios. Porque para negocios, ¿qué se necesita? Relaciones, relacionarse unos a otros. Si tiene un buen manejo de emociones, se puede conectar mejor. Pero si lo llevamos a nuestra vida espiritual, nuestro tiempo de consejería es relaciones. El discipulado se trata de relacionarte con quien discipulas. La vida cristiana se trata de involucrarnos, de relacionarnos unos a otros. Entonces, nuestra consejería se trata de aprender a relacionarnos mejor con nuestros hermanos. Y para eso, si crecemos en nuestro dominio de las emociones, podemos tener mayor cercanía con los hermanos, ¿cierto?
Y esto yo tuve que aprender mucho. En un momento más te voy a compartir un poquito de mí, de qué es lo que viví, ¿verdad? Que en esta área sí estaba como muy silvestre. Ahora, nuestro estudio de hoy se va a constar de 4 áreas para entender mejor la inteligencia emocional. La primera área es conciencia, perdón, de uno mismo. Esa es la primera área que vamos a investigar. El segundo, la autogestión. El tercero, la conciencia social. Y el cuarto, la gestión social. ¿Ok? Dividido en 4 puntos, vamos a desglosarlos y al final te va a quedar súper claro. No te preocupes. Pero ahí para que tengas tus notas, ¿verdad? 4 áreas. La primera área, conciencia de uno mismo. ¿Ok? ¿Qué es esto, este punto? Es reconocer tus propias emociones y cómo afectan tus interacciones. Mira, hermano, es importante que para poder crecer en la inteligencia emocional, el primer punto es tener una conciencia de quiénes somos, ¿no? Para eso se requiere, pues, humildad. ¿Para qué? Para identificar tus tendencias. Si tú quieres crecer en esta inteligencia emocional, lo primero es identificar cuáles son tus tendencias. Puedes tener una tendencia a enojarte con facilidad, puedes tener una tendencia a tener envidia, celos, miedos, frustraciones, heridas del pasado que las traigas a tu presente, ¿verdad? Y a veces actuamos como en automático. Nos enojamos, pero no identificamos que estamos enojados, ¿verdad? O por qué estamos enojados, ¿verdad? Ciertas cosas que dinamitan, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas con las que apenas las ves y ¡pum! Te enciendes, ¿no? O hay personas o situaciones o momentos en donde, o incluso hasta olores que te puedan llegar a chocar, ¿verdad? Y eso te provoca algo, una emoción. Entonces, identificar, comprender cuáles son las tendencias. Otra cosa importante es entender que las emociones sirven a un propósito. Ni son buenas ni son malas. Y aquí hay un tabú que nuestra iglesia ha arrastrado. Muchas veces se predicó o se enseñó o se instruyó que las emociones son malas, ¿verdad? Como que si eres emocional, tache, ya, estás mal de por vida. Cuando no, las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son sentimientos que tenemos. Por ejemplo, Jesús se enojó, pero nunca pecó, ¿verdad? El sentimiento es algo que experimentamos, sin embargo, no es un pecado en sí mismo, es la acción, ¿verdad? El pecado es llevarlo a la consumación. Ahora, manejar, algo importante es si tus emociones te dominan o, perdóname, si tú manejas a tus emociones o tus emociones te están dominando a ti. Muchas veces en los tiempos de consejería, en nuestra propia vida, o incluso hasta cuando vas a comprar, ¿verdad? Vas a comprar por impulsividad, ¿verdad? O tienes acciones con tu matrimonio o en el tiempo de consejería por emociones. Estás secuestrado por tus emociones. Ahora, este punto podemos ilustrarlo sencillo. Conocerte a ti mismo es como abrir, ¿verdad? El cofre de un auto. Cuando un motor anda mal, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues levantas el cofre y observas qué es lo que está mal. Un mecánico levanta el cofre para observar qué es lo que está mal. Y esto es muy similar a nosotros. Debemos de profundizar en nuestra vida para ver lo que está mal, ver a detalle, ver nuestras emociones, echarnos un clavado y observar con detenimiento qué está pasando ahí. ¿Ok? Y entonces te voy a dar unas estrategias para poder entender o tener una conciencia sobre nosotros. Mira, como mencionábamos, los sentimientos son neutrales en valor. Esto, hermanos, es algo muy importante, porque a veces podemos llegar a sentirnos culpables por sentir un enojo. Ojo, sentir enojo, ¿verdad? Podemos ya sentirnos súper mal, pero, hermanos, el enojo, experimentar enojo es una emoción normal, es un sentimiento, no es ni bueno ni malo.
sino es un sentimiento. Lo que es malo es lo que puedes llegar a hacer con tus manos, con tu boca, ¿verdad? Eso es lo que está mal, pero experimentar el sentimiento no tiene ningún valor. No es ni bueno ni malo. Ahora, algo importante también es inclínate a tu malestar. Esto quiere decir, ahora sí que échate un clavado. Como decía Tim, que a veces uno puede invertirse tanto tiempo en el trabajo para ocultar una emoción. Por ejemplo, puede ser que estés viviendo un duelo, ¿verdad? Yo hace tiempo viví un duelo con porque pues, como ustedes saben, pues asesinaron a mi hermana. En ese tiempo viví un duelo profundo, fueron cosas muy feas los que estaba sintiendo, depresión, ansiedad, preocupación. Y lo que yo hice fue huir de mis emociones. ¿Cómo? Con las drogas, con el trabajo, con el alcohol. Yo personalmente me alejé de mi sentimiento negativo porque me generaba tristeza, malestar, ¿verdad? Pero eso no es lo más recomendable. Lo que debemos de hacer es inclinarnos a nuestro malestar. Como está la imagen, ¿verdad? Echarte un clavado a esa pieza que está del rompecabezas faltante. Es como esa imagen que está a un lado, ¿verdad? Una mujer que está apareciendo como que ve su rostro. Ujú. Como que ella como que se ve a sí misma desde otro ángulo. Y eso es lo mismo que nosotros deberíamos de hacer. Profundizar en nuestras emociones. Y no huir, sino profundizar. ¿Cómo puedes hacer esto? Evaluarte o preguntarte, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué me estoy sintiendo triste? ¿Por qué me estoy sintiendo ansioso? ¿Por qué me estoy sintiendo deprimido, cansado? Lo que sea. ¿Por qué? Muchas veces haciéndote esta simple pregunta puede ser algo muy profundo. Y fíjate que la Biblia nos invita a esto. Dice, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. La Biblia nos invita a analizarnos a nosotros mismos, profundizar. Y en este punto está completamente justificado con la Biblia. Échate un clavado a tus emociones. ¿Qué está pasando? Incluso en este preciso momento que me estás escuchando, estás sintiendo algo, pero a veces no estamos conscientes de lo que ocurre. Y es un ejercicio. Entre más consciente seas de tus emociones, más fácil va a ser identificarlas. Ahora, algo práctico que tú puedes hacer es buscar emociones en libros, la Biblia. Tú puedes hacer un estudio bíblico de las emociones que sintió Jesús cuando fue crucificado, cuando murió Lázaro, cuando etc, etc. Las emociones que Cristo tuvo son súper buenas. O sea, perdón, soy súper bueno cómo Él las llevó. Es muy profundo estudiar a Cristo desde sus emociones. También algo que puedes hacer es buscar películas, ¿verdad? De emociones, identificar, pero también busca retroalimentación. Y ahora una pregunta que quiero que tú te hagas. Cuando estás emocionalmente, digamos, afectado, ¿prestas atención a tus emociones? ¿O solamente actúas? ¿O solamente vives? Hay que prestar atención a las emociones que estamos sintiendo, ¿verdad? ¿Son un factor en tu toma de decisiones? Por ejemplo, estás en un tiempo de consejería, de discipulado, y quizás la persona te está haciendo enojar. Y cuando esa persona te hace enojar, tú puedes actuar acorde a tu enojo. Y hermanos, aquí yo he fallado muchísimas veces. Arturo de testigo, Dios de testigo y varios hermanos de testigos que yo he tenido que pedir perdón por mis malas decisiones, porque me dejé llevar por esas emociones en el momento. Pero cuando uno aprende a dominar esas emociones, las cosas cambian abruptamente, ¿verdad? Pero para eso hay que analizarnos a nosotros mismos. Tener un trabajo de oración profundo, cuando estés en tu tiempo de oración, pregúntate, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa lo que ocurre? ¿Verdad? Ser conscientes. Ok, vamos avanzando.
Vamos a leer un texto, ¿verdad? Que me gustó mucho de Jesús. Es Juan 8, versículo 1 al 11. Fíjate lo que dice. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, le dijo a Jesús: Maestro, esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés nos ordena apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban teniendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de culpa, de pecado, que tire la primer piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer. Lo que ocurrió en esta escena es que Jesús estaba predicando y de repente los fariseos y una multitud gigante, ¿verdad?, ponen a una mujer que había sido acusada o sorprendida en adulterio. Imagínate esto. Esto es un escenario muy estresante. Jesús tenía que dar respuesta a tres cosas. La primera, mostrar compasión por la mujer que estaba siendo señalada. Por supuesto, levantar y mantener la ley que él mismo había escrito. Y también ayudar a los fariseos. Sin duda era una escena muy estresante. Todo el mundo esperando la respuesta de Jesús. Y a veces podemos estar en este punto, en donde tengamos que dar una respuesta y a veces lo hacemos inmediatamente. Pero lo que Cristo hizo es darse un tiempo para estudiar, analizar, controlar sus emociones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba en un momento de mucho estrés, ¿cierto? Lo que Jesús hizo, se agachó y comenzó a escribir. ¿Cuánto tiempo tomó? No lo sabemos, pero lo hizo 2 veces. Esto nos da el principio de se alejó por un momento para reflexionar, para meditar en su respuesta. Lo que podemos hacer prácticamente es imitar lo que Jesús hizo. Cuando estemos en una situación estresante, en vez de dar una respuesta inmediata en un tiempo de consejería, si estamos en una presión fuerte, no tenemos que responder inmediatamente. Podemos contar hasta 10 o 20 o 30 o levantarnos al baño. Muchas veces yo he hecho eso. Cuando estoy en un tiempo muy estresante, que tengo que dar una noticia o estoy recibiendo una noticia fuerte, yo le digo: espérame un momento, voy al baño. Y en ese momento oro, me tranquilizo, me echo un poco de agua, respiro para poder estar al control, ¿verdad? Y no reaccionar inmediatamente. Lo que podemos también hacer es buscar consejos de aquellos que no están involucrados emocionalmente en la situación, ¿verdad? Hermanos, esto es algo que puede pasarnos. O sea, estar aconsejando, hay muchas emociones de por medio, ¿cierto? O sea, tú estás en un tiempo de consejería y salen emociones, plop, 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 plop. Y a veces podemos estar capturados y dar una respuesta que puede lastimar. Pero cuando podemos imitar a Cristo, ¿verdad? Alejarnos por un momento para tranquilizarnos, respirar y ahora sí, con más paciencia, con más calma, dar una respuesta. Y esto también es aplicable en tu matrimonio, en tu noviazgo, en tu escuela, en tu trabajo, ¿verdad? Y esto es dominio propio, dominio de las emociones, ¿verdad? Pero hay que estar atentos, atentos a esas emociones. ¿Qué te parece este ejemplo de Jesús? Me gustó mucho, es muy rico en ejemplos prácticos, ¿verdad? Hay muchas cosas más, pero bueno, por tiempo, pues no. Ahora, una vez ya entendimos que podemos empezar a trabajar con nosotros mismos para identificar nuestras emociones. Y ahora, ¿qué ocurre si empezamos a trabajar e identificar nuestras emociones? Pues bueno, hay beneficios sociales. Por eso es importante. Si tú comprendes tus propias emociones, vas a poder comprender las emociones de otros y serás más
útil en tu tiempo de consejería. Comprender las emociones nos ayuda a entender a la sociedad, a los hermanos, a los amigos que nos visitan por primera vez. Puedes mejorar acertadamente en las emociones de otros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás identificando emociones, estás identificando patrones de conducta en tu propia vida. Si observas una persona que está haciendo, que se está enojando, ¿verdad? Bueno, y si tú tienes esa lucha y has identificado y has trabajado, puedes ofrecerle ayuda a esa persona. ¿Mm? Y como Jesús, fíjate, Mateo 9:36, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Jesús tuvo una conciencia social elevada. ¿Pero por qué? Porque él tenía contacto, por supuesto, con sus propias emociones. No lo dice la Biblia, pero podemos, deducir, ¿verdad? Podemos sacar esa conclusión a través de lo que estamos estudiando, ¿no? Ahora, cuando uno comprende sus propias emociones, podemos crear buenos diálogos con las personas. Podemos tener profundas charlas acerca de lo que está ocurriendo, acerca de nuestro propio testimonio. En sí es muy poderoso, hermanos, identificar nuestras emociones para los hermanos. También podemos escuchar y observar a otros sin responder emocionalmente. ¿Por qué? Digamos que estás en un tiempo de consejería y pues tuviste un mal día, pero como tenemos un dominio sobre nuestras emociones, podemos escuchar a nuestros hermanos y hacernos a un lado. Como te comentaba la clase pasada, yo platicaba recién con una hermana y me sorprendió muchísimo porque ella tenía un momento emocional muy fuerte, muy fuerte. Yo no lo sabía y estaba pues unos minutos antes llorando, ¿verdad? Yo me le acerco, le hago una pregunta y me responde a mi pregunta. Y después termina el tiempo y se va otra vez llorando. Dije, pues, ¿qué pasó? Pero me enteré después que tenía una situación muy fuerte, muy delicada. Yo entendí a esa mujer que tenía un dominio propio, tenía una inteligencia emocional como Cristo, ¿verdad? Como Jesús. Ese es nuestro modelo, el de Cristo. Ahora, vamos a ir terminando. Si también hay otro beneficio, el manejo relacional. Dice la Biblia, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor. Tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me querías? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. ¿Por qué Cristo tuvo un alto nivel emocional en esto? Porque debemos de entender el contexto de lo que ocurrió previo. Había sido crucificado Jesús y había resucitado. Y en ese proceso Pedro lo había negado. Imagínate tú, siendo Jesús, ¿verdad? Que tu amigo te niegue y que tú resucites. ¿Tú cómo te sentirías con esa persona? ¿Qué le dirías? ¿Cuál sería tu emoción hacia esa persona? Lo que observamos de Jesús es que Jesús estaba interesado en reconectar su relación. Jesús estaba interesado no en reclamarle, no en reprocharle, sino reconectar su relación. Entonces, cuando nosotros tenemos un buen dominio sobre nuestras emociones, podemos mejorar nuestras relaciones públicas, por así decirlo, relaciones eh, sociales, ¿verdad? Con nuestros discípulos, con la sociedad, en general, con el mundo entero, como lo hizo Jesús. Jesús dominó sus emociones y sus relaciones eran muy saludables. Y eso es lo que podemos hacer nosotros. Y ese es el objetivo de este taller, que nuestras relaciones sean más sanas, más saludables, de discipulado, en nuestro tiempo de consejería, con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros noviazgos, con nuestros matrimonios, teniendo un dominio propio y, por supuesto,
un nivel alto en nuestras emociones. Pero para eso Jesús abordó una conversación difícil en este caso, ¿verdad? Es una conversación difícil, pero nosotros también debemos de abordar esas conversaciones difíciles y para eso se necesita madurez espiritual y una inteligencia emocional alta. Tal vez a ti no te gusta, al igual, a mí no me gusta tener conversaciones difíciles, pero las he tenido que hacer por la salud de la propia relación, para resolver o limar asperezas. Jesús estaba buscando limar asperezas. Es decir, ¿me amas? Órale, demuéstralo. Este hombre, Pedro, fue uno de los pilares de la iglesia, fue fiel a Dios y murió, ¿verdad? Por el evangelio. Entonces también tenemos que tener relaciones o pláticas difíciles. También otra cosa importante es, si recibes retroalimentación, recíbela bien. Pedro en este caso estaba pues como recibiendo también retroalimentación, ¿verdad? Y nuestra respuesta debe ser adecuada, ¿verdad? En nuestras conversaciones, en nuestros tiempos de consejería, nosotros vamos a dar retroalimentaciones, pero también vamos a recibirlas. Y cuando las demos y recibamos, nuestro dominio, ¿verdad?, sobre las emociones debe estar presente, porque podemos explotar. ¿Mm? Ahora, también debemos demostrar un cuidado genuino. ¿Mm? Y hacernos la pregunta, ¿cambia mi relación debido a sus emociones? Ya no las tuyas, sino cuando estás teniendo una plática, una conversación, y sus emociones están alteradas, está enojado, ¿tú cambias? Imagínate que estás en un tiempo de consejería difícil, desafiante, esa persona está muy molesta contigo o con quien sea, con el mundo, con la vida, y tú cambias. ¿Tú cambias tu carácter? ¿Cambias tu postura? ¿Cambias tu manera de pensar? Si cambias, es porque tienes un bajo nivel emocional. Y hoy podemos, por supuesto, arrepentirnos, pero aprender a dominar nuestras emociones. Cuando nosotros aprendemos todo esto, podemos construir lazos y conexiones durante tiempos difíciles. Incluso en medio de una discusión fuerte, podemos construir relaciones fuertes, sólidas, pero se requiere consejeros, discípulos con un nivel emocional como el de Cristo, ¿verdad? Imitando siempre a Jesús. Y bueno, pues vamos concluyendo. Estas son las conclusiones, mis hermanos. Hoy vimos 4 áreas, ¿verdad? De la inteligencia emocional. Las personales y la que nos conectan a otros. Primero, la conciencia de uno mismo. Es reconocer tus propias emociones. Nos ayuda, por supuesto, a ser mejores consejeros. Ya vimos habilidades, formas, hasta las preguntas. La autogestión es la habilidad para controlar sentimientos o impulsos. Es como capturar esas emociones, ¿verdad? ¿Por qué? Si aprendemos esto, nos lleva al siguiente nivel, que es la conciencia social. Comprender las emociones de otras personas y poder ser más efectivos en nuestro tiempo de consejería. Y, por último, la gestión social. Si tenemos esta inteligencia emocional, podemos desarrollar y mantener relaciones más saludables. ¿Qué te parece esto? Eso es muy importante para nuestra consejería, ¿verdad? Y bueno, hermanos, pues esto es la clase del día de hoy. Hoy fue la inteligencia emocional, fue material, pues ahí de nuestro hermano Tim. Te recuerdo que puedas orar por él, por su salud, ¿verdad? Y esta sería la penúltima clase. El próximo jueves terminamos esta serie, Fundamentos del Discipulado. Pero hermanos, pues fue un honor estar con ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Y pues bueno, a Dios sea la gloria y pues cerramos la transmisión.